Los 31 agentes secretos más enigmáticos de la historia. Si eres amante de series como Homeland, 24, The Americans, El Infiltrado o Nikita, sabrás que todas están basadas en espías. Y a lo largo del tiempo ha habido hombres y mujeres que han escrito buena parte de la historia de la humanidad, debido a que hicieron espionaje y en algunos casos, hasta doble espionaje. Incluso en los años más recientes, ciertos casos han llamado poderosamente la atención, como el de Edward Snowden, quien en 2013 divulgó a través de los medios miles de documentos clasificados que tenían pormenores sobre varios programas de la NSA. Esta acción fue catalogada de criminal por el gobierno de Estados Unidos. Y hasta Elizabeth I contó con la ayuda de su propio espía, a quien le han atribuido el comienzo del espionaje moderno. ¿Quieres saber de quién se trata? ¿Quiénes de ellos hicieron espionaje doble? Hay mujeres en esta lista de espías. ¿A cuántos atraparon y ejecutaron? Hoy conoceremos los detalles. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Sir Francis. Número 1. Sir Francis Walsingham, 1532. Su nombre es muy relevante, pues fue el secretario principal de la reina Elizabeth I, a quienes le han atribuido el comienzo del espionaje moderno. Incluso, le adjudican el desarrollo de muchos métodos de espionaje. Para descubrir y evitar varias conspiraciones en contra de Elizabeth I, Sir Francis Walsingham creó un servicio secreto. Él fue un celoso protestante que enfrentó los peligros que entonces había en el mundo católico. La sagacidad de Walsingham lo llevó a reunir en territorios como Francia, Escocia, Italia y hasta Turquía toda una red de espías para recabar información. Usó informantes y agentes dobles y buscó expertos para descifrar códigos. Número 2. Jane Worwood, 1612. Durante la Guerra Civil Inglesa se desempeñó como agente de la facción realista. En 1634 se casó, pero su marido, tan pronto inició el conflicto bélico, la dejó con sus hijos en su casa de Oxford. Esta ciudad se convirtió en la capital realista durante el conflicto bélico. Worwood fue una dama alta, de buen hablar, y una confidente cercana del rey Carlos I. Se cree que tuvieron una relación. Ella y su familia fueron leales a la corona. De hecho, cuando ya estaba culminando la década de 1640, Jane ayudó a Carlos I a coordinar sus intentos de escapar de la isla de Wight, donde estaba en cautiverio. En aras de sostener a la facción realista, Jane gestionó la circulación de información y el comercio ilegal de fondos, con lo cual reunió los recursos que en buena parte ayudaron a que la facción realista pudiera luchar por tanto tiempo. Pero pese a todo su esfuerzo, cuando ocurrió la restauración en 1660, Carlos II no la recompensó. Al parecer, su simpatía por la facción realista nunca fue descubierta por las fuerzas parlamentarias. Esto explica por qué cuando murió en 1684 estaba en relativa pobreza. Número 3. Benedict Arnold, 1741. Este es el hombre que, durante la Revolución estadounidense, fue leal a los Estados Unidos hasta 1779. Entonces cambió su lealtad hacia los británicos. Esto lo ha convertido en una de las figuras más infames en la historia del país norteamericano. Aunque puede que para algunos no sea un espía en el sentido estricto del vocablo, no se duda de dos cosas. Primero, que a cambio de dinero y un puesto en el ejército británico, Arnold se pasó al bando contrario en mitad de la guerra. Y segundo, que iba a entregar el fuerte estadounidense de West Point, Nueva York. Aun cuando el complot se descubrió a tiempo, Arnold logró escapar. Número 4. Nathan Hale, 1755. Nathan Hale es la contraparte de lo que Benedict Arnold representa para la historia de los Estados Unidos. Es decir, Hale es símbolo de patriotismo y no de traición. Este hombre prestó servicios en Nueva York bajo el mando del general George Washington, quien requería estar informado sobre los movimientos de las tropas enemigas. Y para recopilar esa información, Hale se ofreció voluntariamente a ir durante una semana como espía tras las líneas enemigas, pero cuando regresaba a su tropa, los británicos lo capturaron y lo ahorcaron. Número 5. Rosa O'Neill Greenhow, 1813.
Rosa O'Neal Greenhow fue una de las espías más notorias de la Guerra Civil estadounidense, después de haber sido toda una socialité de Washington, D.C. Su marido trabajaba para el Departamento de Estado, y aunque quedó viuda en 1854, siguió moviéndose entre las élites antes de que iniciara la guerra. Greenhow tenía afinidad con la Confederación, pero para los oficiales del Ejército de la Unión, el salón que ella tenía siguió siendo un lugar de moda. Con esos oficiales, usó sus poderes seductores para conocer los secretos militares. Fue así como pudo alertar al general confederado Beauregard sobre el avance del Ejército de la Unión sobre Manassas, Virginia. Esto se considera su mayor logro de inteligencia, puesto que así se contrarrestarían los movimientos de tropas, lo cual fue una ventaja decisiva en la primera batalla de la guerra. En 1861 fue puesta bajo arresto domiciliario, y después ella y su hija fueron puestas en libertad, bajo la custodia confederada. Greenhow murió ahogada luego de que el barco en el que iba encalló, debido a que era perseguido por un cañonero de la Unión. La mujer se agotó en el agua, en parte porque llevaba un vestido en el que ocultaba oro. Número 6. Harriet Tubman, 1822. Fue una esclava y las dificultades que afrontó hicieron que se interesara en ayudar a otros esclavos a recuperar su libertad. Esto la llevó a usar el ferrocarril subterráneo para transportar a cientos de esclavos hacia la anhelada libertad. Ella escapó de la esclavitud en 1849 y desde entonces realizó unos 19 viajes para liberar de la esclavitud a unas 300 personas. Durante la Guerra Civil, Tubman pasó a ser una espía. La valiente mujer se convirtió en voluntaria en Fort Monroe, Virginia, donde fungió como cocinera y enfermera. En 1963, luego de darse la proclamación de la emancipación, Tubman obtuvo un puesto oficial en el Ejército de la Unión. Esto de acuerdo con la Sociedad Histórica Harriet Tubman. Ella se dedicaba a explorar y espiar para después poder crear rutas por las que los esclavos pudieran escapar. En Carolina del Sur se convirtió en la líder de 150 soldados de color que liberaron a 750 esclavos. Número 7. Anna Dawson, 1872. Una de las espías británicas con habilidades lingüísticas que la convirtieron en un valioso activo en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Tenía ascendencia británica y holandesa. Al parecer ella, al negarse a dar detalles sobre su vida, logró entrevistar a lugareños y refugiados acerca de los movimientos de Alemania en el frente. Cada información que recababa se la hacía llegar a los oficiales en la frontera holandesa. Esto la ponía en riesgo, pues si era descubierta lo más seguro es que la hubieran ejecutado. Por suerte, eso no sucedió, y tras la finalización de la guerra, recibió en 1920 la insignia de miembro de la muy excelente Orden del Imperio Británico en los honores de Año Nuevo. Asimismo, se sabe que trabajó, aunque no exactamente en qué, para la Alta Comisión Interaliada de Renania. En el transcurso de toda la Segunda Guerra Mundial, vivió en Eindhoven. La valentía de sus funcionarios evitaron que fuese internada como extranjera enemiga. Incluso se alteraron sus datos en los registros oficiales. Anna Dawson vivió hasta 1989. Tenía 93 años. Número 8. Mata Hari, 1876. Mata Hari se desempeñó como bailarina exótica, así ganó notoriedad en Europa a principios del siglo XX. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial se hizo infame. Las agencias de inteligencia francesas y británicas la acusaron de ser una espía para Alemania, a la que proporcionaría información que obtenía, aparentemente, en reuniones que tuvo con oficiales y funcionarios militares. Las autoridades francesas arrestaron a la bailarina en 1917. Fue declarada culpable y condenada a muerte, a pesar de que ella se declaraba inocente y de que nunca hubo pruebas concretas que la inculparan. Un pelotón de fusilamiento la ejecutó el 15 de octubre de 1917. Número 9. Karl-Heinz Lodi, 1877. Durante los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, el oficial de reserva de la Armada Imperial Alemana, Karl-Heinz Lodi, también conocido como Charles A. Inglis, fue un espía en el Reino Unido. Cuando faltaban 2 meses para que se desencadenara la Primera Guerra Mundial, a Lodi se acercaron los oficiales de inteligencia naval alemanes. Él aceptó convertirse en un espía en el sur de Francia, todo esto en tiempos de paz. Sin embargo, cuando la guerra estalló, los planes cambiaron y lo enviaron al Reino Unido con el propósito de espiar a la Marina Real. El alemán hablaba inglés con fluidez debido a su matrimonio fallido con una mujer estadounidense,
Viajó a Edimburgo, Escocia e Irlanda y detalló los movimientos y las defensas navales de Gran Bretaña. No obstante, la formación que recibió fue muy poca. Todos los mensajes que contenían información confidencial estaban codificados de forma tan sencilla que sus adversarios los detectaron e interceptaron con rapidez. Cuando dieron con Lodi, lo arrestaron y en un juicio público fue condenado a muerte. Aún así, se convirtió para los alemanes en un héroe. Número 10. Friedrich Fritz Hubert Duquesne, 1877. Este hombre es sumamente relevante, puesto que durante 3 conflictos bélicos, incluyendo las 2 guerras mundiales, fungió como espía y agente secreto para Alemania. Este espía fue además un boer sudafricano, soldado alemán y periodista. Fritz Duquesne era un maestro del disfraz y usó varias identidades. A él se refieren muchas veces como Pantera Negra. En la Segunda Guerra de los Boers y la Primera Guerra Mundial, reunió información humana, dirigió una red de espionaje y llevó a cabo misiones de sabotaje, primero en contra de los británicos y posteriormente contra los Estados Unidos. Varias veces fue capturado, pero usó su sagacidad e ingenio para escapar. No obstante, eso cambió en 1941, cuando fue capturado y condenado a 300 años de prisión. Número 11. Richard Sorge, 1895. Richard Sorge nació en Rusia, pero se crió en Alemania. Se convirtió en espía de los soviéticos con el nombre en clave de Ramsay. Obtuvo el grado de doctor en ciencias políticas y durante la Primera Guerra Mundial se hizo voluntario del ejército imperial alemán. Cuando volvió de la guerra, ya había sido condecorado con la Cruz de Hierro y estaba totalmente convencido del ideal socialista. Se afilió al Partido Comunista Alemán en 1919 y luego fue enviado a China para organizar una red de espionaje. Con su labor, llegó a ser considerado un alemán leal. Desde 1933, se trasladó a Japón como periodista para hacer labores de espionaje. En junio de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, Sorge se encontraba en Tokio, donde se enteró de la inminente invasión que Alemania haría a los soviéticos y preparó el informe para que la Unión Soviética estuviera prevenida. Sin embargo, Stalin no prestó atención a sus advertencias. Sorge fue arrestado por los japoneses en septiembre de 1941, porque ya desconfiaban de él, y en noviembre de 1944 lo ejecutaron. Fue declarado héroe por los soviéticos en noviembre de 1964, cuando habían transcurrido 20 años de su ejecución. Número 12. Sir William Stephenson, 1897. En la Primera Guerra Mundial, Sir William Stephenson fue un piloto estrella y tuvo la habilidad de infiltrarse con facilidad en las operaciones enemigas, con el propósito de eliminar amenazas. Existe la creencia de que en él se inspiraron para crear el personaje de James Bond, puesto que además de ser elegante, se caracterizaba por amar los martinis y rodearse de asistentas. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial se le encomendó la misión de establecer en Nueva York actividades de inteligencia británicas y que influyeran los estadounidenses para que se uniesen al combate. Todo esto porque era el confidente del primer ministro británico, Winston Churchill. Stephenson recibió la Medalla al Mérito de los Estados Unidos y en la creación de la CIA representó un papel clave. Número 13. William G. Sebold, 1899. William G. Sebold fue un ciudadano de los Estados Unidos. Cuando visitó Alemania, los miembros de alto rango del movimiento que lideró este país europeo durante la Segunda Guerra Mundial lo obligaron a convertirse en espía después de amenazar a su familia y su ciudadanía. Sebold informó al cónsul general de Estados Unidos en Colonia antes de salir de Alemania, irse a Estados Unidos como agente de espionaje para el país europeo. Así pasó a ser doble agente, mientras su familia se quedó en Alemania. Sebold reclutó a 33 agentes conocidos como el Duquesne Spy Ring, todo con la ayuda de Fritz Hubert Duquesne, otro agente alemán. Pero siempre dio información falsa a los alemanes y, con su ayuda, el FBI arrestó en junio de 1941 a todos los agentes de Sebold. La condena que estos recibieron fue de 300 años de prisión. Sebold desapareció una vez que terminó el juicio. Pasó a ser parte de un programa de protección de testigos del gobierno y, con una falsa identidad, se mudó a California. Pero no pudo mantener un trabajo ni un oficio estable porque su salud estaba bastante afectada. Vivía con constante miedo porque su familia seguía en Alemania y las amenazas nunca cesaron.
terminó sufriendo depresión maníaca y murió en 1970 luego de sufrir un ataque cardíaco. Número 14. Rudolf Abel, 1903. Su nombre real era William August Fisher, y aunque nació en Inglaterra, en 1921 se fue a Rusia, donde se unió a la inteligencia soviética. Abel entraría ilegalmente a Estados Unidos alrededor de 1948 y ya instalado en Brooklyn, laboró como fotógrafo. El FBI lo arrestó en 1957 y fue declarado culpable de espionaje. No obstante, regresaría como un héroe a territorio soviético, después de que en 1962 fuese intercambiado por el piloto de reconocimiento estadounidense Francis Gary Powers. Número 15. Virginia Hall, 1906. Hall fue una mujer con una gran tenacidad y gracias a su esfuerzo se unió al Special Operation Executive, SOE, británico en 1941. Con el nombre clave de Mary, fue enviada a la Francia de Vichy para organizar y coordinar las actividades de resistencia contra la ocupación alemana. Construyó y dirigió redes de resistencia, así reuniría información y organizaría el envío de suministros a los combatientes de la resistencia. Para evitar que la capturasen, usó sus habilidades lingüísticas y el gran conocimiento que poseía de la campiña francesa. Una vez que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Hall se unió a la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, estadounidense, y siguió con su trabajo en territorio francés. Hoy sigue siendo una de las espías más destacables por su gallardía para lograr superar obstáculos, y porque durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en el esfuerzo bélico de los aliados en Europa. Número 16. Emil Julius Klaus Fuchs, 1911. Durante y poco después de la Segunda Guerra Mundial, este espía atómico alemán proporcionó a los soviéticos información acerca del proyecto Manhattan estadounidense, británico y canadiense. Como físico, Fuchs estuvo en el laboratorio de Los Álamos y tiene buena parte de responsabilidad en varios cálculos teóricos importantes vinculados con las primeras armas nucleares. Lo detuvieron en 1950 y finalmente confesó. Fue condenado por comunicar información a un enemigo potencial. Pasó 9 años en una prisión británica. Ya en libertad, emigró a Alemania del Este. Allí retomó su carrera como físico y líder científico. Número 17. Kim Philby, 1912. Kim Philby fue un oficial de inteligencia de origen británico y de alto rango que aparentaba trabajar para el MI6, el servicio secreto de inteligencia británico, mientras secretamente proporcionaba información confidencial a la Unión Soviética. Su trabajo de doble agente era tan impecable que ascendió en las filas del destacamento de inteligencia británico. En la Guerra Fría, la traición de Philby no solo fue perjudicial para la inteligencia británica, sino también para la occidental en general, pues por el prestigio del que gozaba entre el poderío británico, tenía detalles de una gran cantidad de información clasificada relacionada con las operaciones de inteligencia británicas y estadounidenses. Pero en el seno de la inteligencia británica surgieron fuertes rumores que se fueron acrecentando con el tiempo. Eso lo obligó a dejar en evidencia su traición al desertar a las filas soviéticas, todo por el temor de que fuese capturado y después procesado. Número 18. Melita Norwood, 1912. Melita Norwood facilitó información a la Unión Soviética acerca de la investigación metalúrgica con la que se desarrollaban bombas atómicas, todo gracias a que era secretaria de la Asociación Británica de Investigación de Metales No Ferrosos. Tenía un nombre clave: Hola. En 1999, la identidad de Norwood fue revelada por Vasily Nikitich Mitrokhin, archivista de la KGB. En ese momento Melita ya era abuela, tenía 87 años y vivía en el sureste de Londres. Ella declaró en esa época a la BBC que no estaba a favor de que en su país se hiciera espionaje. Sin embargo, resaltó que tuvo una motivación para espiar: apoyar el nuevo sistema comunista de Rusia. Número 19. Julius y Ethel Rosenberg, 1915 a 1918. Julius y Ethel Rosenberg no eran agentes sino civiles que en 1953 fueron ejecutados. Julius Rosenberg se desempeñaba como ingeniero y junto a su esposa, que se desempeñó como secretaria, fueron acusados de ser parte de una red de espionaje que en la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la Guerra Fría suministraba a la Unión Soviética información clasificada sobre armas atómicas y otras tecnologías militares. Sin embargo, en 1950 ambos fueron arrestados y enjuiciados por el cargo de espionaje. Se les acusó de ser miembros de una red de espionaje soviética
a la que dirigió un hombre cuyo nombre era Anatoly Yakovlev. El juicio captó la atención de la opinión pública y generó polémicas. En 1951, ambos esposos fueron declarados culpables de espionaje y condenados a muerte. El 19 de junio de 1953, en el centro penitenciario de Sing Sing, en Nueva York, tanto Julius como Ethel Rosenberg fueron ejecutados en la silla eléctrica. Número 20. Eli Cohen, 1924. Eli Cohen nació en Egipto en 1924 y después emigró a Israel. Allí se unió a el Mossad, que lo eligió para una arriesgada y delicada misión. Con una identidad falsa se ganó la confianza de los líderes militares y políticos sirios. Por años recopiló información muy crítica acerca de las posiciones militares, fortificaciones y acontecimientos políticos sirios. Cada detalle que Eli Cohen facilitó fue fundamental para que Israel se preparara militarmente para la Guerra de los 6 Días de 1967. Sin embargo, en 1965 fue descubierto y arrestado por las autoridades sirias. Ese mismo año fue enjuiciado, declarado culpable de espionaje y ejecutado. Número 21. Adolf Tolkachev, 1927. Fue un ingeniero electrónico de origen soviético que entre 1979 y 1985 envió a la CIA información detallada de algunos proyectos, entre ellos varios sistemas de misiles y radares de aviones de combate interceptores. Todo mientras laboraba como uno de los diseñadores jefe en el Fasotron, la oficina soviética de diseño de radar. Por su trabajo, la CIA pagó a Tolkachev más de $1 millón. Fue arrestado en 1985 y posteriormente interrogado en la sede y prisión de la KGB en Lubyanka. Entre los objetos que se le incautaron había equipos de espionaje. Tolkachev fue sentenciado y ejecutado. Su esposa, aunque no colaboró con él, fue acusada en 1986 de apoyar la alta traición y fue encarcelada por 3 años. Número 22. Richard Miller, 1936. Miller fue el primer agente del FBI en ser arrestado por espionaje. A partir de mediados de la década de 1980, empezó a facilitar información clasificada a la Unión Soviética, todo a cambio de la promesa de pagarle $65,000 en oro y efectivo. Muchos se opusieron a que se convirtiera en agente del FBI, porque lo consideraban torpe e incapaz. Miller era un agente de contrainteligencia que operó a favor de los soviéticos hasta 1985, cuando fue arrestado y después condenado a 20 años de prisión. A pesar de esa sentencia, fue puesto en libertad a menos de cumplir los 3 años de cárcel. Número 23. John Anthony Walker Jr., 1937. Entre 1967 y 1985, este especialista en comunicaciones de la Marina vendió a la Unión Soviética documentos clasificados. De acuerdo con Caspar Weinberger, el secretario de Defensa, los soviéticos tenían acceso a armas y datos de sensores y tácticas navales, amenazas y entrenamiento, preparación y tácticas de superficie, submarinos y aerotransportados. Con todo lo que Walker suministró a los soviéticos, estos descifraron las comunicaciones de la Marina y determinaron dónde estaban los submarinos estadounidenses. Pero en 1985 fue arrestado y en 2014 falleció mientras cumplía con su sentencia de cadena perpetua. Número 24. Oleg Gordievsky, 1938. Durante la Guerra Fría, Oleg Gordievsky pasó a ser en el mundo del espionaje una figura destacada. Este oficial de la KGB, a la cual se unió en 1961, se desempeñó como agente doble para la inteligencia británica, MI6, agencia para la que empezó a trabajar en 1971. Así pasó a ser un agente doble que proporcionaba información clasificada de los soviéticos a los británicos. Gordievsky dio información muy valiosa sobre la KGB. Su identidad estuvo a punto de ser descubierta. En 1985, había sido convocado a Moscú. En ese momento, según declaró años después a la revista Smithsonian, un miedo gélido empezó a correr por mi espalda porque sabía que era una sentencia a muerte. Aunque no lo arrestaron porque esperaban a que él se comunicara con los británicos, sí lo drogaron. Para rescatarlo, el MI6 puso en marcha un muy audaz plan de exfiltración. Lo sacaron del país en el maletero de un coche, especialmente modificado que lo llevó de vuelta al Reino Unido. Toda la información que proporcionó a Occidente hizo que los esfuerzos de espionaje de la Unión Soviética pudieran comprenderse mejor y sus redes de espionaje se desentrañaran. Número 25. Shimak, 1940. Shimak proporcionó a China información militar naval estadounidense. Cuando fue arrestado en 2005,
le incautaron en su casa sistemas de defensa contra ataques nucleares, químicos y biológicos, además de documentos sobre redes de propulsión submarina. Mack fue un ciudadano estadounidense naturalizado nacido en China y se desempeñó como ingeniero para el contratista de defensa con sede en California, Power Paragon. Aunque no hubo una acusación formal de espionaje debido a que la información no estaba oficialmente clasificada, sí fue declarado culpable en 2007 por exportar a China tecnología de defensa sensible. Fue sentenciado a 24 años y 4 meses de prisión federal, donde falleció en octubre de 2022. Número 26. Aldrich Ames, 1941. Fue un oficial de alto rango de la CIA y uno de los espías más infames de la historia estadounidense. En 1985, comenzó a espiar para la Unión Soviética, después lo hizo para Rusia, hasta que fue arrestado en 1994. Sus acciones dejaron consecuencias devastadoras, las pérdidas humanas, la difusión de gran cantidad de información confidencial que poseía sobre operaciones de la CIA en todo el mundo y evidenció la vulnerabilidad de la seguridad nacional estadounidense. Luego de que en 1994 fuese arrestado, recibió una condena a cadena perpetua y sin la más mínima posibilidad de salir en libertad condicional. Con estas acciones, el gobierno estadounidense marcó una posición férrea para los espías que pensaran traicionar todo el trabajo de inteligencia de la agencia de la que eran parte. Número 27. Robert Hansen, 1944. Hansen fue el espía que facilitó a la Unión Soviética y a la Federación Rusa información clasificada de Estados Unidos. Tenía detalles de mucho interés para los soviéticos porque, desde 1979, era un agente del FBI. Llegó a descargar del sistema de registro del FBI datos de suma importancia, incluidas las identidades de los agentes de inteligencia de los Estados Unidos. Hansen ganó $1.4 millones en diamantes y dinero en efectivo. Pero en 2001 fue arrestado y condenado a 15 cadenas perpetuas en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Número 28. Larry Hu Tae-chin, 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, Larry Hu Tae-chin fungió como traductor del ejército estadounidense. Por 37 años trabajó para el gobierno de los Estados Unidos, lo cual incluía cargos en el ejército estadounidense y la CIA. Todo esto mientras era un espía del Partido Comunista Chino, al cual pasaba información secreta y documentos clasificados, hasta que en 1985 fue expuesto. Chin, entre otras cosas, fue acusado de informar al gobierno chino acerca de las identidades de los prisioneros que interrogó en medio de la Guerra de Corea. Los fiscales de Estados Unidos dijeron en el juicio que las acciones de Chin pudieron retrasar la conclusión de la guerra, incluso también la resolución de la Guerra de Vietnam. Tras su arresto en 1985, cesó su vida por mano propia. Número 29. Ana Montes, 1957. Ana Montes pasó de ser una estudiante ejemplar a espía cubana. En el Departamento de Justicia de Washington, D.C., manifestó su desaprobación de las políticas estadounidenses en América Central. Montes solicitó trabajar en la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos y no tardó en ascender hasta ocupar el cargo de analista de Cuba de mayor rango que informaba al Estado Mayor Conjunto. 10 días después de la tragedia vivida en Nueva York en 2001, Ana Montes fue arrestada por el FBI por hacer espionaje a favor del gobierno cubano. Así se evitaba que pudiera acceder a información sobre la inminente guerra en Afganistán. Ella aceptó su culpa y en 2002 fue sentenciada a 25 años de prisión, con 5 años adicionales en los que sí podría gozar del beneficio de libertad condicional. Aún con esto, Cuba le otorgó una medalla. Número 30. Alexander Litvinenko, 1962. Este espía fue un desertor ruso que se naturalizó británico después de que en el año 2000 pidiera asilo a Gran Bretaña. Alexander Litvinenko siempre luchó contra el crimen organizado, fue oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y también un férreo crítico de Putin. Litvinenko asesoró a la inteligencia británica. Litvinenko y otros agentes del FSB acusaron públicamente a sus superiores, en noviembre de 1998, de ordenar que se asesinara a Boris Berezovsky, un oligarca ruso, por lo que fue detenido en marzo de 1999. Se le acusó de excederse en la autoridad de su cargo. Y aunque posteriormente fue absuelto, fue detenido nuevamente en 2000. En cuanto pudo, pidió el asilo británico. Número 31. Edward Snowden, 1983. Cerramos con uno de los casos más polémicos de lo que va del siglo XXI, el de Edward Joseph Snowden,
puesto que filtró miles de documentos clasificados. En junio del año 2013, después de que huyó a Rusia desde Japón, publicó en los medios esos documentos con detalles acerca de varios programas de la NSA, que incluyen programas de vigilancia masiva, PRIMS y XKeyscore. El Departamento de Justicia de Estados Unidos catalogó las acciones de Snowden como un asunto criminal. Nicolás Maduro en el 2013 le ofreció asilo en Venezuela. Daniel Ortega también consideró la posibilidad. Actualmente reside en Rusia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de los 31 agentes secretos más enigmáticos de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.